Campamento Columbia. Fue un inmenso complejo cívico-militar que se extendía desde el municipio Playa hasta el municipio de Maranao, un lugar lleno de historia y de secretos escondidos. Esta fue la fortaleza de Fulgencio Batista, desde su ascenso al poder hasta su derrocamiento en 1959. Aunque hace más de 60 años Columbia dejó de ser un cuartel para convertirse en una gigantesca ciudad escolar, y vamos a estar recorriendo sus calles, sus paredes, para ver qué es lo que queda de la antigua fortaleza. Bueno, mi gente, bienvenidos a mi canal Jay Sam TV. Vamos a empezar una serie de videos históricos y hay partes como así de Cuba, como que ya se está olvidando lo que había, lo que fue, lo que se hizo. Ya va a llegar un momento que ¡bum!, desapareció. Vamos a hacer el vlog aquí en Ciudad Libertad, antiguo campamento militar Columbia. Esto es un lugar súper histórico. Desde aquí se hizo el primer vuelo en el mundo que pasó sobre el mar, o sea, salió de Cayo Hueso y terminó aquí. Este fue el bastión de Fulgencio Batista. Vamos a entrar y así vamos a ver qué hubo, qué fue, qué hay, qué no hay. Les voy a hacer como un tour, como dice, estaba investigando al respecto, así que vengan conmigo. Estamos entrando por la posta 1, que es la que está en la calle 76 en La Cedera. Gracias por acompañarme en este video, espero les guste y no se olviden de suscribirse al canal. Por aquí salían las pistolas, si había algún ataque que entrara desde allá, los postas obviamente se encargaban de repeler ataques desde aquí. Vamos a seguir para adentro, ya pasamos la posta, estamos entrando por aquí. Esto está súper mega requete grande, family. Aquí como un campo de fútbol allá atrás. Este campo deportivo no existía antes, ya que todo esto pertenecía al antiguo polígono del cuartel. Hacia la derecha están las antiguas casas de los oficiales. Como dato curioso, Columbia antes de 1933 era de madera completamente. No fue hasta ese año que Fulgencio Batista ordenó transformar en la moderna ciudad militar que conocemos hoy. Originalmente esto se llama Columbia porque en 1898 aquí fue donde vinieron las tropas americanas, instalaron el cuartel. Ya que esos soldados americanos venían del estado de Columbia, ya se empezó esto a llamar aquí Columbia. Ya a partir de 1908 que se instaura el ejército constitucional cubano, ya esto pasa a manos del ejército cubano. Las casas que ven a continuación pertenecían a la alta oficialidad del ejército cubano. Aquí vivían los encargados de la seguridad de Batista y de los altos mandos. Unas casas más adelante tenemos el skate park. Actualmente aquí montan patinetas, es un lugar completamente destruido y verdaderamente me encantaría que vieran todo esto aquí. No olviden suscribirse y darle like. Bueno, mi gente, estamos aquí en el skate park. Antiguamente estos eran los gimnasios del cuartel. Todo esto que ven aquí atrás es donde estaban los equipos. Para allá abajo también estaban los baños de gimnasio. Del lado allá estaban las piscinas que ahora vamos a ir para acá. Pero todo esto aquí pertenecía al antiguo gimnasio del cuartel. Esto estaba lleno de equipos, se practicaban todo tipo de deportes aquí. Aquí ya esto se ha convertido obviamente en esto es un nido de hurones, de ratas, de todo, pero bueno. Y aquí los muchachos montan patinetas y esas cosas. Vamos para la piscina, que les quiero mostrar qué es lo que hay en la piscina. Así que sigan conmigo. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Vengan para acá para que vean. Hay un muro por ahí más. Hice la fachada. No, hacer. Todos se lo robaron. Todo esto mismo. Cuidado ahí, vamos a echar. Todas estas locas aquí, todos los ladrillos. ¿Me metieron mano todo? Y todo esto aquí. No, mi hermano, ¿sabes? ¿Ducha sola de Gaby? Unos metros más adelante nos encontramos con las antiguas piscinas, las cuales se nota como el tiempo las ha destruido y el descuido, obviamente. Les hicieron hasta unas rampas para que los skaters puedan montar patinetas, pero verdaderamente tienen hasta mata. Esto no hay quien lo rescate. Este lugar se nota que lo han tirado al abandono completamente. Alante de mí está la cisterna donde se llenaban las piscinas. Esos son los tanques que llenaban. La cisterna que llenaban a la piscina, ajá. Esa es la cisterna que llenaba la piscina. Coño, chamaco, ¿por qué tú le sabes traer? Allá es una cosita así para allá. Mira el hueco ahí. Ahí, mira el hueco ahí. Ahí hay agua ahí, eso es una piscina ahí. Hay agua ahí. La gente se baña ahí eso. ¿Se bañan ahí? Aquí normal es cuando tú te tirabas aquí ricamente para irte para la piscina rico. Y aquí también hicieron ramp y eso también me hacen Sí, hace, pero está full esta de aquí, ¿sabes? ¿Y ahí también había un muro antes o siempre estuvo así? Ventanas completas. Ajá. Aquí seguimos para la parte de atrás donde estábamos, donde nuestro amigo empezó a comer de una manera súper rara. ¿Eso se come? Sí. Hacer, tú vas a comer eso y eso te... ¿Qué cosa es? Ginga, ¿eh? Ginga. Tamarindo chino. ¿Eso es tamarindo chino, Robert? Sí. ¿Tú lo sembraste? No. Es que chamaco. De aquí continuamos nuestro trayecto para la parte inferior del skate park. Me tenía muy curioso porque quería saber qué había aquí abajo. Como pueden ver, lo que hay es destrucción. Hay hasta agua de fosa en el piso, pedazos de techo. De verdad que me preocupa y me da mucha pena que estas infraestructuras se dejen destruir así, porque es muy fácil destruir, pero es mucho más complicado construir. Mira, aquí esto aquí es full, mira esto, graffiti. Aquí la gente se mete a hacer grafitis. ¿Viste eso? Miren para acá. Techo destruido. Ahora subimos para el ala derecha.
2016, 2015. Esto aquí no se lo practicando. Cuando servía Paco, practicaban natación. Ajá, natación, por ejemplo, aquí arriba, practicaban deportes de lucha y eso, judo. Aquí practicaban judo, aquí Ya abajo estaban como en las canchas. y las piscinas. ¿Viste cómo se han robado las losas ahí? Fíjate ahí, mi hermano. ¿Tú viste eso? Han desmembrado la pared entera. Percatamos que para la parte de atrás hay como unos cuartos escondidos, así que vamos allá para ver qué se esconde ahí. Por lo que puedo ver, parece que aquí de noche viene gente. Está totalmente destruido, lleno de graffiti. De verdad que hasta el pedazo de piso que había ahí se cayó. Oh my god, increíble. Ahí estaba la escalera antiguamente, que ya no estaba realmente. ¿Qué no que se robaron los ladrillos? Eso estaba más alto. Yo me acuerdo que me encargaba aquí con un video. Sí. ¿Te acuerdas? Aquí se descarga como el enchufre. Encendías aquí, cogías el jabón aquí. Esas tu duchita. Mira cómo se han robado estas, que no sirven para nada, porque la han metido, tú sabes, graffiti. 2016, 2017 se empezó a hacer ya skatepark ya. Empezó a hacer la rampa y eso. Ya. ¿Ustedes lo hicieron? Sí, la gente aquí. La gente lo mueve. Sí. ¿Con skate? Sí. Mira ahora, eso que tú ves ahí, allá es la torre del aeropuerto. Vamos despidiendo del skatepark, los antiguos gimnasios del cuartel, y estamos de camino hacia el polígono que quiero mostrarles ese inmenso lugar. Lo que ven aquí es el polígono del cuartel. Aquí específicamente se hacían los entrenamientos y las marchas militares, y desde aquí los altos mandos del ejército contemplaban esas marchas. Específicamente atrás, al lado del skatepark, tenemos esa casa que ven a la distancia. Esta casa que ven con pinta de castillito, aquí vivía Fulgencio Batista. A partir de 1957, después del Ataca Palacio, él no se sentía seguro ahí, así que vino a vivir aquí y alternaba sus días entre esta casa en Colombia y su finca en la entrada del Guatao. Ahora quiero ir al teatro, pero antes quiero ir a un lugar que los va a sorprender. Justamente al lado del polígono, frente por frente al skatepark, está este bosque que se puede apreciar, que se esconde en los antiguos refugios. Como nuevo campamento militar, obviamente tiene que haber un subterráneo bajo tierra. Aunque lo han escondido muy bien en estos árboles, no nos va a impedir mostrárselos a ustedes. Ahí es un huevo, fíjense para que vean que no es mentira. En su momento, Colombia fue la fortaleza más importante de Cuba. Este lugar existía aquí específicamente para, si había un bombardeo o algo, poder refugiarse los soldados. Después que este lugar se convirtió en escuela, automáticamente la gente empezó a meterse aquí para fumar y para hacer ciertas cosas. Por eso hicieron como el intento de cerrarlo, poniéndole piedra, cemento. ¿Le pusieron cemento? Ajá, ahí me pusieron eso ahí. Mira, caballero, aquí donde estaba la entrada. Gente, increíble. Aquí específicamente hay como una entrada, un refugio bajo tierra. Esto tiene una segunda ciudad. Con todos los lugares. Ya. Todas las entradas, los refugios las han tapado. Vamos para el teatro ahora, caballero. Mira arriba. Los relojes parece de la luz. Estoy totalmente impresionado como se ha dejado destruir este teatro así. Ahora les voy a mostrar una cosa, específicamente en la parte de la escalera del teatro. Cuando entramos había unas personas como tumbando eso para llevarse las tablillas. Pero bueno, esto al final está aquí abandonado y tirado, así que nosotros continuamos con el blog. Ahora estamos subiendo para la parte de arriba, el área del parco. No había orientación ni nada, ponían las luces. Mira, este es el parco aquí. Ajá, donde allá adentro, cuando ponen las luces para allá. O sea, técnicamente aquí las personas más importantes se sentaban aquí. Ah, ahí donde se ponían las cabras. Bueno, mi gente, además donde se ponían las luces. Vamos acá. Se han robado todas las losas de los baños. Es increíble cómo han descolchado esa pared entera. Estos eran los baños personales aquí del teatro, de la alta esfera del ejército cubano de ese momento. Todas las losas se las llevaban. Esta parte donde estamos entrando es antiguamente donde se proyectaban las películas. Estaba la persona que dirigía lo que eran las luces y eso. Ahora continuamos el camino para ir para el ala izquierda del teatro, en la parte de arriba. Así que continúen conmigo y no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Hermano, esa es un perro recondicionado, mira eso, ¿no? Por aquí bajabas las escaleras y llegabas al tanque del aire acondicionado. Ahora seguimos el trayecto para la parte de abajo.
Nos acabaron de tumbar la escalera aquí. No podemos volver a entrar. Cuidado. La escalera va a subir para donde estaba. Al techo. Como si hubiera un cuarto abajo que supervisa el sonido y cosas así. Que era un techo. Ahí estaba el piso normal de bailar a la gente, de toda la gente. Y abajo El piso lo quitaron, en fin. se cayó, ajá. El piso se cayó. Ajá, y abajo estaban las puertas y eso aquí. Joan, un saludo, Robert. Dale. Vamos a salir por la dale. Por aquí abajo. Vamos por abajo. Vamos a movernos rápido. Seguimos caminando para el otro costado de Ciudad Libertad. Este lugar me sigue sorprendiendo por la inmensidad que tiene. Es increíble la cantidad de espacio que tiene el mismo. Literalmente tuvimos que dar la vuelta entera para llegar aquí. Dentro del perímetro de Ciudad Libertad se han instalado personas a vivir, sobre todo por la parte aquí pegada a 76. Eso que ven a la distancia es el antiguo aeropuerto militar. Por aquí salió viendo Batista el 31 de diciembre de 1958. Este aeropuerto tiene su historia. El 17 de mayo de 1913, el piloto cubano Domingo Rosillo protagonizó el primer vuelo en el mundo que atravesó el mar. Cayo Hueso, Habana. Aterrizó aquí en Colombia. Aquí seguimos el trayecto para llevarlos al otro extremo de Ciudad Libertad, donde me quedaba atrás un perro, nada grave, pero bueno. Bueno, mi gente, esto que tengo a mis espaldas como tal, antiguamente era el Estado Mayor. Está un poco reformado porque cuando se convirtió en escuelas, el cuartel obviamente se reformó para quitarle ese aspecto militar. Actualmente es el edificio central de la Universidad Enrique José Barona. De aquí seguimos nuestro camino a una de las entradas más populares, que es la entrada de 31 y 100, donde se encuentra el obelisco. Este monumento tiene una relación estrecha con Colombia, ya que servía de faro para los aviones que iban a aterrizar en el aeropuerto de Colombia. Originalmente se concibió como un monumento a la revolución del 4 de septiembre de 1933, encabezada por Fulgencio Batista. Después pasó a ser un monumento en homenaje a Carlos J. Finlay. A mis espaldas está Posta 6. Por aquí fue donde Batista entró para dar los dos golpes de Estado. El primero, el 4 de septiembre del 33, para derrocar a Machado. Al ser depuesto Céspedes por un golpe militar encabezado por el sargento Fulgencio Batista, este se reúne en Palacio. El segundo, el 10 de marzo de 1952, para derrocar al gobierno de Prigo. Ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar, forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo. Específicamente aquí, el 10 de marzo, cuando Batista entra aquí por Posta 6, ordena levantar un muro porque él dijo que por ahí no iba a entrar más nadie. Pero bueno, en el 59 vino Camilo aquí y tumbó el muro porque él decía que ¿dónde fue que dijo que no iba a entrar? Y bueno, paga, vamos a meterle ahí para. Y tumbó el muro. Pero bueno, esto aquí es Posta 6. Como dato curioso que no se puede olvidar, en el perímetro de Colombia fue donde Carlos Juan Finlay terminó de hacer las investigaciones para descubrir el agente transmisor de la fiebre amarilla. Como pueden ver, esto es un lugar lleno de historia. Un lugar en el que sucedieron muchos de los sucesos más importantes del siglo pasado. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir para así poder seguir haciéndoles contenido. Así que nos vamos ya, que nos cogió bastante tarde. Un saludo para todos.